Antes de que Anglia Oriental tuviera santos y monasterios, antes de que sus reyes fueran coronados en salones de piedra o recordados en leyes escritas, existía Vejer. En los siglos sombríos de la Sexta Era, mientras nuevos pueblos cruzaban el mar y el viejo mundo romano finalmente desaparecía de Britania, la tradición anglosajona recuerda a Vejer como el primer rey de los anglos orientales. Si vivió, como sugieren los registros, gobernó como un señor pagano en una época de asentamientos y luchas, cuando migrantes de Frisia y de la península de Jutlandia meridional forjaron un nuevo reino a lo largo de las costas orientales de Inglaterra. En esa época, el poder se heredaba por sangre y espada. Antes de las crónicas, de Vejer descendía Wulfr, su hijo, quien fundó la casa de los Wulfingers, dinastía que gobernó Anglia Oriental por generaciones, sobre las tierras que se convertirían en Norfolk y Suffolk bajo los Wulfingers. Anglia Oriental se alzaría como uno de los grandes reinos anglosajones, sus reyes enterrados con tesoros, sus guerreros recordados en la leyenda, pero gran parte de su historia se ha perdido con el tiempo. Las invasiones vikingas del siglo IX y la disolución de monasterios en el siglo XVI destruyeron bibliotecas que conservaban sus hazañas. Lo que queda son fragmentos, nombres, linajes, ecos. Uno de estos ecos persiste en la Historia Brittonum, que menciona a Vejer, padre de Wulfr, como primer Wulfinger. Todo parte de esa única línea. Los historiadores rastrean los orígenes de la dinastía hasta mediados del siglo VI, cuando Anglia Oriental emergió por primera vez de la niebla como un reino. Esta es su historia. La colección angliana conserva una de las grandes genealogías reales del mundo anglosajón, un linaje tejido tanto de mito como de memoria. Según su recuento, Vejer se encuentra dentro de una antigua cadena de padres e hijos, nacido de Wilhelm, quien vino de Hert, Hert de Hrodmund, Hrodmund de Trigil, Trigil de Titman, Titman de Caser, hijo de Odín, y el propio Caser se remonta a Woden, el dios de la realeza, la guerra y el destino. Por esta ascendencia sagrada, se pensaba que la sangre de lo divino fluía directo a las casas reales de los anglos orientales. De Vejer nació Wulfr, fundador de la dinastía Wulfinger, cuyo nombre marcaría la historia de Anglia Oriental. Los reyes Wulfinger gobernarían después como señores de las costas orientales, su poder ligado a la tierra, la espada y el recuerdo protegido de su origen divino. Si Weir es reconocido como fundador de la dinastía, entonces, en este periodo la familia consolidó por primera vez su poder en Anglia Oriental. Antes de esto, sus antepasados probablemente pertenecían a un mundo nebuloso de gobernantes semilegendarios, quizás recordados de tierras continentales o escandinavas, donde reyes anglos y guitos gobernaban desde el otro lado del Mar del Norte. Weir se encuentra en los albores de la dinastía, como un líder entre los recién llegados que cruzaron el mar hacia Inglaterra. Casi con toda certeza fue un rey, o al menos un alto caudillo del pueblo del que provenía, ostentando una autoridad ganada por linaje, guerra y mando. La tierra de origen de Vejer seguía siendo incierta, lo que dio lugar a tradiciones rivales. Algunos estudiosos sitúan su tierra natal en el sur de Jutlandia, entre los pueblos anglos del norte continental. Otros llevan sus orígenes aún más lejos, al otro lado de las frías aguas del Báltico. Según esta perspectiva, los anglos orientales se identifican con los Geats, un pueblo germánico del norte que alguna vez habitó lo que hoy es el sur de Suecia, famoso en leyendas posteriores por sus reyes guerreros. Por un tiempo, las riquezas halladas en Sutton Hoo respaldaron con fuerza esta afirmación del norte. Se pensaba que la espada, el casco y el gran escudo de la tumba del barco eran antiguas reliquias de los Wulfingers, traídas a través del mar desde Suecia a principios del siglo VI, tesoros que hablarían de una casa real recién trasplantada, pero ferozmente consciente de su tierra ancestral. Un estudio más detallado ha matizado esta certeza. Ahora se cree ampliamente que estos objetos fueron fabricados en Inglaterra, inspirados quizás por estilos escandinavos, en lugar de ser importados de las costas escandinavas.
Como resultado, la cuestión de sus verdaderos orígenes sigue abierta. El nombre Weher tiene una resonancia silenciosa pero poderosa en la leyenda heroica. Muchos estudiosos lo han visto como una forma abreviada y familiar del nombre. Hvitserdan, el guerrero de Beowulf y padre del joven héroe Wiglaf, cuya lealtad superaría a la de todos los demás al trágico final del poema. Tal identificación colocaría a Weir en la élite del norte, un hombre forjado por la política y venganzas de sangre de los reyes Skilfing, un mundo que Beowulf evoca con destellos de violencia y esplendor. Desde esta perspectiva, Weir no habría sido simplemente un líder migrante, sino una figura de noble linaje que llevaba consigo el prestigio de una dinastía escandinava. Cuando cruzó el mar hacia Anglia Oriental, este vínculo también fortalece la relación largamente sospechada entre los Wofingers de Anglia Oriental y la Casa Real Sueca. La afirmación de los Wofingers de descender de antiguos reyes y de Woden se refleja en Beowulf, donde linaje, lealtad y ascendencia divina fundamentan el gobierno legítimo. Sin embargo, la vida y el reinado de Weir están casi completamente fuera del alcance de la historia. No se sabe nada seguro sobre sus hechos o gobierno, pues no hay registros escritos sobrevivientes de esta época oscura de Anglia Oriental. En algún momento desconocido, Weir fue sucedido por su hijo, Wulfhere, quien, según el cronista medieval Roger de Wendover, ya gobernaba el reino para el año 571. El nombre Wulfhere se entiende comúnmente como pequeño lobo, un significado cargado de poder simbólico. De ahí la dinastía tomó el nombre de Wofingers, el linaje del lobo, un título que evoca ferocidad, lealtad y sangre noble. Llama la atención que este nombre es idéntico al de los Wulfings, un clan renombrado celebrado en Beowulf y en el antiguo poema inglés Widsith. En la literatura heroica, los Wulfings son recordados como la casa gobernante de los Geats orientales, un pueblo que dominaba las tierras del sur de Suecia. Una y otra vez, la poesía del mundo germánico temprano apunta hacia el norte, sugiriendo que los antepasados de los Wulfings surgieron de ese reino escandinavo. Pero aún se desconoce a qué casa gobernante pertenecían. Oscurecida por el paso del tiempo y la mezcla de la historia con la tradición heroica, la importancia de Weir se magnifica por lo que vino después. Él fue el bisabuelo de Redwald, uno de los reyes más poderosos y renombrados de la era anglosajona, un gobernante que se encontraba en la encrucijada entre la creencia pagana y la cristiana, y cuya autoridad era reconocida mucho más allá de East Anglia. Se piensa que Redwald fue enterrado en la tumba de barco de Sutton Hoo, rodeado de tesoros dignos de un rey. Redwald, el hijo más famoso de la línea Wofinger, fue reconocido como Bredwalder, un señor supremo entre los reyes ingleses, su autoridad. El esplendor de Sutton Hoo sigue siendo su monumento perdurable, más allá de las tierras planas y vías fluviales de East Anglia. Un barco preparado para el viaje más allá de la muerte, cargado de armas, insignias y símbolos de soberanía, digno de una canción épica. Sin embargo, las generaciones posteriores de la dinastía estuvieron marcadas por la agitación y el sacrificio. Los reyes murieron en batalla, asesinados o como mártires. En la violenta lucha entre los viejos dioses y la nueva fe, Eobold, quien era hijo de Redwald, fue asesinado por su cristianismo. Sigberto, otro de los hijos de Redwald, habiendo dejado su corona por su fe, fue arrastrado de vuelta a la guerra y asesinado. Anna y Ethelred, los descendientes de Redwald, cayeron luchando contra el poder de Mercia. Los Wofingers reinaron en tiempos donde la realeza era inestable y las coronas se conseguían con sangre. Elfwald fue el último rey de los Wofingers. Con él, los parientes del lobo quedaron en la historia. Ningún hijo suyo continuó la línea, y la sangre real de Weir, Wulfhere y Redwald desapareció del trono. Aunque East Anglia siguió siendo un reino, sus reyes ya no descendían de la casa que afirmaba tener ascendencia de Woden y parentesco con los héroes de Beowulf. Después de los Wofingers, la realeza de East Anglia entró en una época más frágil. El reino quedó bajo la influencia y a veces dominio de vecinos más poderosos.
sobre todo Mercia. El destino final del reino llegó en el año 869, cuando el gran ejército pagano de los vikingos arrasó East Anglia. El rey Edmundo, más tarde venerado como Edmundo el Mártir, fue asesinado y la antigua realeza fue extinguida. East Anglia fue controlada por los daneses y luego absorbida por el Reino Unificado de Inglaterra. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y los aprecio a todos inmensamente. Un agradecimiento especial a John Seitz y Stephanie Hassan. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto para otro Perfiles Históricos.